abril. Y bueno, bienvenidos a todas las personas que nos invitan, que están hoy aquí en este Zoom. Por supuesto, mi amigo Rangel, ¿cómo estás? Bienvenido desde Venezuela. Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Desde Chile. Y bueno, todas las personas que nos visitan desde de Europa, por supuesto, en este tiempo, y de toda Latinoamérica. Este es un Zoom relativamente corto, así que no vamos a extendernos mucho, porque bueno, todos estamos en la misma, bueno, no todos en la misma ansiedad, porque hay algunos que son como más ansiosos que otros, pero bueno, digamos que estamos en la misma página, esperando ya que toda la información se suba al contrato y voy a poner esto a grabar. Recording in Sí, progress. ahora sí. Bueno, antemano, gracias a todos. Hoy estamos a 29 de abril y bueno, ya, como se dice, muy cerquita de llegar a la meta o empezar, como se dice, a, a trabajar en esto. Bueno, lo primero que quería comentarles es lo siguiente. Este fin de semana hemos estado teniendo eh, mensajes directamente de Chávez y de Lucky diciéndonos exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que han hecho. Hay personas que han dicho, muchos hemos dicho, ya hemos visto nuestro techo de ganancia. Hay otros que dicen, no hemos visto el techo de ganancia, no estamos viendo el techo de ganancia. Y eso es lo que se está corrigiendo en este preciso momento. Ahora, no es cuento chino. Digamos que hay personas que por alguna razón, entiendo, por situaciones pasadas, toman decisiones o crean matrices de opiniones por los proyectos en el pasado. Y sí, efectivamente hay compañías que hacen cosas, a veces vienen con buena intención y luego simplemente desaparecen, cambian, o simplemente son compañías que no vieron los resultados, no tuvieron los resultados que quisieron de parte de la comunidad, no hubo la cantidad de dinero que debía entrar en la comunidad y simplemente desaparece porque son Ponzi simplemente. Y yo lo entiendo y entiendo las matrices de opiniones y entiendo el desespero de la gente, todo, porque no estamos acostumbrados. Si nosotros estuviéramos acostumbrados a que cada proyecto, primero no estaríamos en muchos proyectos, no habríamos entrado en algunos proyectos, sino de repente en uno y dos si acaso, si los proyectos fueran reales, con productos reales, eso es lo primero. Pero si estuviéramos solamente acostumbrados a entrar en proyectos reales, esa fuera la costumbre, esa fuera la narrativa y esa fuera la visión de cada uno de nosotros que está aquí, pues todo lo que estaría pasando ahorita para nosotros sería normal. Sería, no, pues están haciendo esto, están implementando esto, están esperando que suceda esto y esa sería la narrativa de nosotros. Pero el problema es que la mayoría de la gente viene de picado de culebra, de proyectos que no duran ni 6 meses, que te los venden como la mejor del mundo y resulta ser, o sucede que simplemente la persona que te metió te dejó solo, se desapareció. Cuando te metió era lo mejor del mundo y de repente se desapareció sin darte rastro los supuestos líderes. Entonces, entiendo esa situación, le digo la verdad. Pero lo primero que usted debe entender aquí es lo siguiente. Ya muchos de los que estamos aquí hemos probado Boomerang, hemos hecho transacciones en Boomerang, hemos podido operar y ver cómo todo funciona. Eh, ok, hemos visto todo esto, pero no hemos todavía visto la grandeza de lo que es este contrato inteligente. Y es lo que ahí es donde quería como comentar. Este es el contrato inteligente de Boomerang. Este es el contrato inteligente. Y aquí usted va a ver varias cosas, va a ver transacciones, token transfer, contracts, ¿ok? Eventos y análisis, todo eso. Chávez nos dijo que había conseguido hace más o menos, creo que un día y medio más o menos atrás, que habían visto cuál era el problema por el cual no, algunas compañías, algunas personas no estaban recibiendo su techo de ganancias en Boomerang, porque acuérdense que ahora ya no es flash loan, sino es techo de ganancias.
E inmediatamente que dijo lo que habían solucionado, que ya habían conseguido la forma de corregir, pues creo que fue como a los minutos, vimos que se incluyó la información en el contrato inteligente, toda la información que es necesaria para poder corregir estas discrepancias de algunos, porque como pueden ver, si están viendo un poco las redes o están viendo los chats, ya cada vez hay menos gente con la discrepancia de que no tiene su flash loan, cada vez hay menos, cada vez hay menos. ¿Qué es lo que se está buscando? Cero discrepancia. Y eso se está logrando con estos scripts que se están instalando. Ahora, el asunto de esto dice, sí, pero aquí está, lo instalaron hace 24 horas, sí, pero una vez que se envía, sucede que en ese punto que se carga, el siguiente paso es que se despliegue dentro del contrato inteligente. Entonces eso puede tardar cierto tiempo en desplegarse. Ya nos lo había dicho Chávez, que la parte más engorrosa de todo esto era el whitelisting, porque todo está listo, nada más es el whitelisting. Y ya dijo también que nadie se iba a quedar atrás. Entonces eso es lo primero. Lo otro también que quería comentarles es lo siguiente. En este preciso momento, el contrato inteligente que termina en B7E0, que es el contrato de Boomerang, ¿ok? Lo que llamamos el Boomerang Alpha Fund Controller, ¿ok? Este contrato no está conectado a la página web. No está conectado. Es decir, hay todavía de forma existente, hay un contrato que está conectado, pero está simplemente, es para como mantener todas las funciones, algunas funciones activas, otras están desactivadas, que es el contrato que termina en 8400. Entonces, ¿qué significa? Cualquier experiencia extraterrestre que se haga en Boomerang en este momento, en este preciso momento, no tiene nada que ver con el contrato nuevo, sino con el contrato que es la segunda versión 8400. Y de hecho, no todas las funciones del contrato 8400 están instaladas de manera que no hay manera, pues, realmente de poder hacer alguna transacción de forma efectiva usando la inteligencia artificial y la inteligencia y el contrato inteligente. Actualmente en el DApp de Boomerang no hay esa posibilidad. Hay personas que a veces me dicen, ah, mira, pero se abrió el MetaMask. Sí, pero se te abre, pero no termina de ejecutar la transacción debido a que no está conectado. Lo interesante, lo vamos a ver, es cuando este contrato sea el que esté conectado con la DApp. ¿Qué se está necesitando para eso? Estamos necesitando es que todo esté correcto. Chávez nos ha dicho reiteradas en los canales de líderes. Lucky también nos lo ha dicho, que esto tiene que salir perfecto. La perfección toma su tiempo. Esto no es algo que es soplar y hacer botella. Entiendo que usted está acostumbrado, o muchos de aquí están acostumbrados a estos negocios que desde el inicio funcionan maravilloso. Metes tu dinero, te dan tus ganancias, haces retiro. Y mucha gente ni se pone ni, este, no pregunta, ¿y cómo hacen? Te dicen supuestamente que crean una magia ahí atrás, ¿no? Y ponen gente supuestamente con conocimiento y educados en el tema y todo eso, y al final simplemente es una estafa más. Entonces, yo prefiero, eso soy yo, ¿verdad? A lo mejor ustedes, pero yo prefiero estar en una compañía que produce, que nos trae productos reales, en los cuales ya muchos de nosotros estamos, porque si usted no sabe, pues muchos de los que estamos aquí estamos participando en los nodos, en los validadores, en la blockchain BTC20, en la minería del BTC del Bitcoin Code. Como son productos reales, están trabajando. Claro, no hablamos cada rato de eso,
Es decir, mencionamos un poco para que usted entienda que esos productos están ahí, son reales, tomaron su tiempo para poder nosotros hoy día disfrutar de las ventajas de estos productos, pero digamos que uno fue algo que estaba ya listo. Aquí tengo, lo sacó debajo de la manga Chávez y aquí está. Tomó su tiempo antes de que esto estuviera, y de hecho el día primero, que creo que es el miércoles, hacemos la dispersión, hacemos la distribución de todas las ganancias de los nodos y de los validadores, de todas las personas que son más de 200 que están en esto de los validadores y los nodos. Una maravilla, una cosa maravillosa porque la verdad que fue muy interesante el hecho de que todos los que estaban aquí pues pudieran estar ahí en este asunto de los nodos y los validadores. Entonces, esa es la situación. Entonces, no se vuelva loco. Bueno, esto es un análisis. Usted quiere volverse loco, vuélvase. ¿Verdad? Porque digamos, no pueden no decir que Juni nos mandó, no, espérate. Yo les digo mi análisis. Yo lo que le digo es que les recomendaría que no se vuelvan locos, sucumbiendo al Ponzi del momento o al negocio del momento por pseudo líderes que no reconocen un contrato inteligente cuando lo ven, es decir, gente que no están pendientes, están pendientes de cuánto van a ganar, cuánto le va a llegar, cuánto van a poder meter en su billetera y muchas veces no le importa lo que la comunidad esté pasando o las vicisitudes que esté pasando la comunidad. Tenga paciencia, espere que ya la información esté incluida, cada vez estamos más cerca. Ayer Chávez, pero bueno, ustedes saben, él puede decir algo, pero al final es la tecnología quien va a decidir. Cuando que ayer dijo que estaba haciendo todos los esfuerzos para que hoy en la noche empezáramos a operar. Posiblemente que no sea hoy en la noche, sea a lo mejor mañana. ¿Tú ves? No quiero decir fecha porque es que tampoco podemos decir, muchos que pensamos que ya el fin de semana hemos estado operando. Y bueno, se descubrió que había una discrepancia, que a pesar de los esfuerzos que se había hecho, no se habían los flash logs y hasta usted tiene su techo de ganancias, ya lo muestra, qué bueno, pero créame que todavía algunas personas, no todas, pero algunas personas, incluyendo entrenadores que estuvieron que están con nosotros desde el 20 de diciembre, no son muchos, creo que es una persona o dos, que no han podido ver su techo. Entonces, hasta que a mi termómetro es una de ellas, es Joe, la que está ahí en el. Cuando yo diga, ya me llegaron, tengo como 10 cuentas, ya me llegaron a todas, podría decirte que en ese punto, para mí sería un marcador de que todo está o listo o prácticamente listo. Porque es la única que ha estado, que no me llega, que mira, que no sé qué, que ya me llegaron a 3 cuentas, que faltan tantos. Y ahorita en la mañana me volvió a meter y volvió a decir lo mismo. ¿Tú ves? Entonces, déjame decir, volvió a decir algo ahorita porque ahí están hablando ahí con Chávez y están preguntando. Ahí está, ¿ves? Dice, muestra correctamente. Exacto, todavía, ¿ves? Todavía hay, esto fue hoy a las 5 de la mañana, dijo que sí, todavía, any more information is still incorrect, profit selling amounts, exacto. Es decir, todavía a ella le falta. Entonces, hasta que no esté completo, que todo el mundo lo tenga, que no haya forma de que alguien diga no lo tengo. Si usted, hay personas que también les ha pasado esto, ven el techo en su computadora, pero no lo ven en su teléfono celular. Si ya lo ve en su computadora, no, ya está usted aprobado. Si lo ve en su teléfono celular, pero no lo ve en su computadora, ya usted lo tiene, punto. Simplemente es una cuestión del API. Ya ahí es el MetaMask, Polygon, que a veces pues no se conecta correctamente con tu MetaMask en tu teléfono celular. Eso es todo. O con tu computadora. Pero no quiere decir que porque no lo tienes en la computadora y si lo tienes hay un problema. No, no, ya está de tu lado, te podríamos decir que estás listo para empezar a operar. Y seguramente en el camino veremos cuáles serán las cosas que tienes que hacer para que te aparezca en todos lados. Entonces, simplemente para que sepan que si te aparece, aunque sea una vez, si te apareció y se desapareció, no es
Boomerang, es el API de MetaMask, Polygon, que puede ser que por cuestiones ajenas en ese preciso momento esté desconectado, se desconecte y vuelva otra vez a conectarse. Entonces, para que ustedes lo sepan. Entonces, esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Lo que estamos esperando es que todo el mundo que califique, acuérdense que todas las personas que compraron antes del 5 de abril, son los primeros que van a empezar a operar. Al momento que estas personas empiecen a operar, 24 horas después o al día siguiente, para hacerlo más del momento que empecemos a operar, todos los que compraron después del 5 de abril también van a operar. Así que no tienen que esperar mucho tiempo, no es un mes que tienen que esperar, solamente 24 horas. Otra cosa, acuérdense que no vamos a tener, para mucha gente que está aquí nueva, que están por primera vez, ya no vamos a tener esto que llamamos las 300 veces. La gente decía, todavía sigue la gente preguntándome, no, porque es que no me aparecen las 300 veces, sino me aparecen los $150,000, sino que me aparecen $1,500. Bueno, es que ahora ya el concepto no es tu licencia, Flash Loan, no va a ser a través de qué cantidad de Flash Loan, porque ahora el Flash Loan va a ser ilimitado. Ahora lo que realmente va a determinar cuándo tu licencia expira es las ganancias. Al momento que ganes 3 veces el valor de lo que te costó la licencia, tu licencia expira. Entonces ya te toca a ti agarrar esos $1,500 y volverte a comprar aunque sea otra de 500, ya tú decides qué es lo que tú quieres hacer. También sabemos que en WAS eh, vamos a poder comprar una licencia y en un máximo de 30 minutos vamos a poder operar. Dice Chávez que es un máximo de 30 minutos. Puede tomar a lo mejor menos tiempo, pero dice que es lo que pudiera tomar desde el momento que se incluye la información al momento que ya está procesada por Polygon. Entonces, esa es la otra situación. Y bueno, cuando comencemos, vamos a empezar a operar muy parecido como estábamos operando eh, en la versión beta. Es decir, inicialmente el bot por una semana va a estar gratis, el bot lo van a probar. La versión beta manualmente, es decir, como la versión beta, vamos a operar igualmente, vamos a ir sacando los pares y vamos a ir operando con los montos que usted quiera operar, $1,000, 1,500, 5,000, 500, 200, con el monto que usted quiera operar hasta que reciba 3 veces el valor de la licencia. Y vamos a tener muchas sorpresas interesantes de gente diciendo, no, ¿cómo se llama? Habido de ver este tipo de ejercicios o ejemplos de gente que a lo mejor dice, hice una operación con $20,000 y me gané tanto. Seguramente vamos a estar viendo ese tipo de ejercicio en el nuevo Boomerang. Para terminar, la parte que tiene que ver con los updates, les quiero decir algo también. Ya les dije que aunque usted trate de hacer algo en el DAP en este momento, mismo que le salga la opción failed o fallida, el contrato nuevo no está conectado. Cuando esté conectado el contrato nuevo, vamos a poder interactuar con el nuevo contrato inteligente. ¿Cuándo se va a conectar? No sé, ojalá sea hoy, pero digamos que están trabajando para que sea hoy. A lo mejor no es hoy, va a ser mañana. Bueno, pero están trabajando para que todo el mundo reciba su techo de ganancia, conectar el contrato con el DAP, con lo que se llama el backend, y a partir de ese momento, pues seguramente nos van a decir, ya se puede hacer trading. Y pues simplemente empezaremos nosotros a hacer. Y empezaremos a hacer trading en un producto real. Aquí no te van a regalar 3 veces el valor de tu licencia. Aquí tú tienes que operar. Tienes que sentarte en una computadora, buscar la información, ponerla aquí. Otra cosa, los expertos inexpertos, hay unos expertos en blockchain, en YouTube, que no tienen no tienen ni idea de lo que es la blockchain, que siguen hablando de contratos y de cosas cuando todavía el contrato inteligente, el último contrato inteligente no ha sido todavía desplegado. Entonces yo les recomiendo que esperen el contrato inteligente cuando ya esté desplegado para que hagan sus análisis. Les explico por qué. Porque el nuevo contrato
va a incluso mostrar las transacciones trianguladas. Cosas que no veíamos en el anterior, veíamos solamente la primera transacción y la última transacción, era lo que veíamos. Si habían varias transacciones, 3 o 4, veíamos la primera y la última de la primera y la primera y la última de la segunda transacción dentro del bloque. Eso va a cambiar. Ahora usted va a poder ver incluso las transacciones trianguladas. ¿Qué significa esto? La transacción inicial, la transacción del medio, porque a veces se tiene que comprar otra moneda que no es la moneda con que está la que hace la operación. Eso todo lo determina la inteligencia artificial. La compra de la moneda luego de la siguiente moneda, y entonces puede ser que haya varias transacciones en un solo loop o en una sola ida y vuelta, hayan varias transacciones, y luego usted va a poder ver eso luego va a haber, todas las transacciones las va a ver de forma triangulada digamos, en la blockchain. Y de esa manera usted va a poder sacar sus cuentas, sus números, va a hacer todo lo que necesita hacer, lo va a poder hacer ahí. Esto está hecho específicamente para que incluso al momento que se haga la auditoría de Boomerang, pues pueda ser mucho más fácil de decir en este punto hay algo, en este punto no hay, si hay, no hay, lo que sea. Siempre las auditorías van a conseguir algo que van a decir, deberían de arreglar esto, deberían arreglar aquello. Entonces estamos también esperando esa parte. Eso se va a hacer una vez que el contrato inteligente ya esté, que esté desplegado y que esté funcionando. Entonces, esas son las cosas. Entonces, bueno, señores, no hay más que decir, solamente esperar, ahora sí, las noticias. Muchos de los que estamos aquí estamos en el, estamos aquí en déjame ver qué hice yo aquí, we are fixing, dice, with your people do have account, no, one little child, please. Okay. Entonces, lo importante aquí es que estamos ya a punto de operar. Así que, pues, no hay realmente mucha cosa que esperar. El que desespera, bueno, no sé, hay muchas cosas aquí. Bueno, antemano, gracias a todos, ¿verdad? Por sus buenos deseos. Anyway. Entonces, nada, hay que esperar. El producto ya está ahí en la blockchain. Y aquí lo que toca es simplemente, pues, estar listo para empezar a operar. Estaremos informando. No me envíen mensajes preguntándome lo mismo, porque lo mismo que estoy diciendo aquí es lo mismo que le voy a decir en los mensajes. ¿Ok? Tampoco soy buzón de quejas. Así que si usted dice, voy a escribirle a Juni para quejarme, pues tiene que esperarse, no hay de otra. Llore, truene, relampaguee, eso no va a cambiar el tiempo en que esto, cuando esté listo, esté listo. Lo que sí le puedo decir es que estamos muy cerquita de empezar a operar. Oye, pero aquí la gente la agarra como para ver, espérate, como personal. Lo estoy diciendo por algo, y ya por ahí salió, no es una queja, que no es por ti el que me está diciendo que no es una queja. Ok, que es una consulta, me quiere hacer y no es una queja. Ok, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, es para que sepan, porque lo que estamos en lo mismo. Y estamos muy confiados de que Chávez va a entregar eh, el producto, y estoy muy confiado que muchos de ustedes van a estar hiper contentos con los resultados. Así que bueno, señores, nos vemos esta noche. Tenemos Zoom a las 8 de la noche. No me quedo más tiempo porque tengo visita aquí en mi casa de la familia, así que les dije que iba a estar solamente media hora en este Zoom. Cualquier cosa, verifiquen los canales de información, y sé que todos están esperando. No le ha llegado el cielo, le va a llegar. No vamos a operar si no le llega a usted. Si usted compró después del 5, no lo espere ver. Lo va a ver después que 24 horas después que empecemos a operar. Así que por lo demás, hay que esperar. Gracias a todos, feliz día. Y bueno, nos vemos esta noche a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, 8 de la noche hora de Bogotá, 9 de la noche hora del este. Saludos a todos y bendiciones, y ojalá que a lo mejor esta noche puede ser que ya tengamos noticias diferentes, y bueno, las compartiré con todos ustedes también. Bye bye. Gracias a todos.